la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios del EGREM. Hoy me acompaña una persona que me acompaña hoy en el programa, pero me acompaña todos los domingos, desde la columna que escribe en el diario Juventud Rebelde, donde uno descubre o redescubre zonas de la historia de nuestra ciudad, de nuestro país muchas veces, que han estado mal contadas o no contadas. Para mí es un honor y un privilegio y una alegría que me acompañe el periodista Ciro Bianchi Rosso. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, bienvenido a nuestro programa que ya va cumpliendo 8 años. 8 años llevamos nosotros entre temporada y temporada. Yo me acuerdo de Prado 20. Yo quiero empezar con una... lo encontré, lo recordé y lo apunté, pero no me gusta equivocarme con estas cosas. Nelson Mandela decía, no hay nada como volver a un lugar que sigue igual y descubrir cuánto ha cambiado uno. Pero usted viaja constantemente, sobre todo en las crónicas de Juventud Rebelde, a un lugar que no sigue igual. La pregunta entonces sería, ¿cuánto ha cambiado usted? Bueno, primero me tratas de tú. Ya, está bien, más cómodo. Más cómodo, está bien. Imagínate tú, es una pregunta difícil, ¿no? Porque uno cambia todos los días. La vida sigue siendo aparentemente la misma, pero uno cambia todos los días. Y en la cuestión esta del trabajo, uno cambia también, porque yo empecé muy joven, con 17, 18 años, y ya tengo 70. O sea, he hecho de todo en el periodismo, ¿no? Entrevistas, reportajes, y ahora en la crónica, que me he mantenido en eso. ¿Cómo es que tú te inclinaste para esto del periodismo? Porque además a ti no sabe la gente de dónde encasillarte. Si eres escribano, si eres cronista, si eres periodista, Sí, si eres investigador. Escribidor. Escribidor está bonito. Escribidor está bonito. Así no choco con nadie. Así no chocas con nadie. O sea, ¿por dónde viene todo eso? ¿Cómo llegamos a tu primer libro, por ejemplo? Yo siempre leí mucho. Y siempre me gustó hacerle preguntas a la gente desde niño, ¿no? Pero preguntarle a la gente, y yo escribía lo que la gente me contaba, me decía, ¿no? Yo le preguntaba, ¿usted vio el programa anoche? ¿Qué le pareció? Lo que yo lo subí. Sí, sí. Y entonces, esas cosas me gustaban. Después yo empecé a estudiar bibliotecología, pero estando en el estando todavía en el bachillerato, en la víbora, me prestaron una máquina de escribir y escribí un artículo. Y entonces se lo mandé a Van Güemes por correo. Van Güemes era el director del periódico El Mundo. A Luis Gómez Van Güemes. Van Güemes, que era un hombre muy respetable. Padre, claro. Una figura interesante del periodismo, y yo muy olvidada hoy, ¿no? Y le mando el trabajo. Me contesta que lo va a publicar. Lo publica. Espero que lo publique. Yo le mando el ¿Dónde lo publica? ¿En qué diario? En el periódico El Mundo. En El Mundo. Ah, bueno, ahí está la primera. Ahí empieza la cosa. Y entonces le mando el segundo, me escribe, cuando aquello las cartas se contestaban, me escribe que lo había recibido, que lo iba a publicar. Lo publica, me manda el tercero, y cuando me manda el tercero, me dice, usted no ha venido a cobrar. Me he enterado que usted no ha venido a cobrar. Si viene a cobrar, los artículos publicados hasta tal fecha se cobran tal día. Y los artículos publicados hasta tal se cobran. O sea, me da una explicación administrativa. La caja abre de tal hora a tal hora, una cosa así. Y me decía, no mande más los trabajos por correo. Venga al periódico, me lo entrega a mí o me lo entrega a mi secretario. Y entonces yo empecé a ir al periódico, ahí empiezo yo mi vinculación con el periodismo. Después, bueno, estuve una temporada en la Gaceta de Cuba, de la UNEAC. Después estuve en la revista Cuba, mucho tiempo. Y todo esto voy a veces simultaneando, ¿no?
Y después en el periódico, 18 años, 17 años en el periódico, en Juventud Rebelde. En Juventud Rebelde, que son muchísimos años. Sí. Pero Luis Gómez Van Wember, yo lo recuerdo haciendo televisión. Sí. Él hacía... El noticiero, el comentario internacional. Hacía el comentario en el noticiero y en algún momento hizo ante la prensa. Yo recuerdo que era sí, como también. Ante la prensa, que fue un poco la precursora de la mesa redonda. Sí, estaba Mañach, Jorge Mañach, que era moderador. Después Mañach se va de Cuba cuando Batista tiene que irse de Cuba. Después vuelve. Y entonces eran varios panelistas. Estaba Miguel de Marcos también. También estaba Miguel o sea, de Marcos. había varias gente de la... Carlos Robreño. O sea, había una serie de personas que estaban de la prensa. ¿Y cuándo es que te surge a ti el deseo de hacer televisión tú? Bueno, eso... Yo no pensé nunca en la televisión, ¿no? Se presentó un programa que se llamaba Como me lo contaron, que es un programa de un director, Javier Elizondo, que concibió el programa muy bien concebido. Y entonces me invitó a mí, primero como asesor, porque había otros planes, ¿no? Otras figuras, y después ya me quedé yo como asesor y como una especie de, no de conductor, pero sí que aparecía en el espacio. Ya después de lo de Gloria fue idea de ella, ¿no? Que me llamó un día y me dijo que quería tener un pequeño paréntesis histórico en el programa, y entonces yo salía hablando de cuestiones de música, de artistas, de obras, en fin. Sí, yo lo recuerdo. Era muy simpático. Fue una experiencia interesante. Y ahora hay, en Canal Habana, tiene la intención de retomar el programa histórico aquel de, como me lo contaron, pero de otra manera. O sea, con más materiales de archivo, hay mucho material gráfico que se puede utilizar, de movimiento, de imagen en movimiento. Y semanal, por ejemplo, sería semanal. Y hay otra idea que tiene un personaje, hacer un personaje que es un muñequito, que soy yo. Yo convertido en un muñequito que voy no te rías. Hablo del Capitolio. Y el Capitolio, la cúpula del Capitolio mide 94 metros sobre el nivel de la serie, que en su momento fue la tercera en el mundo, solo superada por la edad de Roma. Pero está buenísima la idea, ¿no? Claro. Yo siempre me preguntaba, cuando empecé a leer tu columna, empecé por ahí, después llegué a los libros a través del AIDI, y yo no sé si tú te consideras un heredero de Robreño, de Secade, de Lagarde, de Enrique Núñez Rodríguez y eso. ¿Cuánto le debes a ellos y cuánto no tiene nada que ver de lo que tú haces con ellos? Lagarde tenía un espacio en Juventud Rebelde que se llamaba Zapolillando Archivos, que yo siempre leí. Y a Núñez Enrique lo leí mucho y medio que me aconsejó algunas veces, aunque nunca hablamos de la columna, ¿no? Siempre hablamos de cosas de la vida. Sí, que es suficiente, para hablar con Enrique era suficiente. Y Secade es un hombre inimitable, ¿no? Secade, tú mientras más lo estudias, más te das cuenta que el estilo es muy difícil de seguir a Secade. A mí de todo, yo creo que de griegos y romanos, antiguos y modernos, de todo soy deudor, ¿no? A todo lo he leído, a todo lo he aprovechado. Hay otro cronista muy importante que es Mañach, con la estampa de San Cristóbal del año 1926, que también aporta mucho. Y en sí, uno le coge a todo el mundo y después trata de hacer uno lo mejor que pueda en su trabajo. Sí, pero tú, por ejemplo, aquí estás, y me gustó muchísimo esto, esto desgraciadamente no puedo citar, me gusta mucho cuando tengo cuando cito a alguien decirle el nombre de quien lo dijo. Hay una parte que me gustó mucho, dice, yo siempre pensé escribir para el cubano de a pie. Sí. Yo quería un lector que fuera mi vecino, mi bodeguero, el taxista. He buscado siempre a ese lector. Sí. La idea es, ¿lo ha encontrado? Sí, ahora sí. Porque el problema es que yo escribí siempre para revistas que supuestamente iban para el exterior. No iban a ningún lado, ¿no? Pero supuestamente te decían que iban para el exterior. Y entonces nadie te leía, nadie te... Y cuando llego a Juventud Rebelde, me doy cuenta que hay otra dimensión que era el lector que yo quería encontrar. Ese lector que te encuentra en la calle y te dice, oiga, usted, tal cosa, usted se equivocó. Porque hay una cosa muy interesante, los lectores escriben y siempre tienen la razón, es como el cliente, siempre tiene la razón. tú te revientas buscando la fuente y buscando la fecha, pero el tipo te dice, no fue a las 4:30, fue a las 4:29. Y yo lo sé porque ahí estaba fulano. Entonces, tú te quedas así. Pero en realidad, ese intercambio de la calle es muy interesante,
porque la gente te cuenta cosas, o la gente te sugiere temas. Por ejemplo, unas últimas cosas que yo publiqué, Federico Villoch, que era un cronista también de viejas estampas de coloría, que eso es fantástico. Con todos los errores que tiene la crónica, que tiene ese tipo de crónica, y me imagino que tenemos todos, porque a veces te dice, por ejemplo, Villoch dice, yo bajaba por obispo, iba para el instituto de segunda enseñanza, y delante de mí iba Maceo. En efecto, Maceo, yo estoy seguro que él sí sabía que era Maceo, ¿no? Y lo describe, ¿no? Y entonces dice, iba al Palacio de los Capitanes Generales, donde el general Polavieja le comunicó que tenía que irse de Cuba. Y tú te lo lees eso y tú te lo crees. Pero entonces después tú dices, Maceo se fue de La Habana para Santiago de Cuba y fue en Santiago donde lo sacaron. O sea, que no es, pero él te da eso, ¿no? Pero es muy interesante, es muy interesante. Sí, pero la crónica esa, yo disfruto mucho cuando nos vamos cuando nos vamos yo como lector y tú como escribidor. Sí, está bueno, el término está fantástico, te salva de todo. Nadie puede decir, no, él se dijo. No, él dijo que es historiador. Sí, no, él dijo que es sí. A mí hay gente que me dijo, historiador no es. Digo, ¿cómo no va a ser historiador? Pero qué cosa es historiador, que tiene que ser un título. Es muy raro. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es veces, sobre todo cuando tú describes épocas, hablas del Shanghái, del teatro, y lo describes, yo digo, ¿cuánto de ficción puede haber en una crónica? ¿Hasta dónde se permite? Siempre ha habido ficción en la crónica. Siempre ha habido pero ficción. yo trato de apegarme a lo que pasa es que la realidad es tan rica que a veces parece imaginación. Pero tú averiguas. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa increíble. Yo le digo a la gente ya mayores, ¿y usted fue a Shanghái? No, yo no fui a Shanghái. No, pero no. Y nadie fue. Ve acá, y el barrio de Pajarito, ¿dónde estaba? No, yo no conozco eso. Pero acá, ¿usted dónde fue? ¿Dónde fue su juventud? Sí, porque la gente te esquiva, pero hay gente que te cuenta cosas. Y entonces, toda esta historia de cómo era el Shanghái, cómo se entraba, porque buscando los periódicos, tú te encuentras también que, por ejemplo, te anuncian la obra, pero nunca te mencionan al autor. Y tenía una programación muy variada, por cierto, que me decía, Díaz Ayala me decía, no era un teatro pornográfico, era un teatro de malas palabras y mujeres gordas desnudas. Pero es una cosa increíble, ¿no? Pero de todo, hay artistas ahí que llegaron al cine brasileño y hay calles en Río de Janeiro que tienen, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una artista del Shanghái que tiene una calle en Río de Janeiro, o sea, que con su nombre. O sea que ¿no sería bonito, digo, soñando, que tuviéramos calles en La Habana que tuvieran nombres de músicos, de actores? Es muy interesante porque, por ejemplo, 23 puede tener un tramo que se llame, no sé. Sí, Rita Montaner. Puede ser, pero no existe eso. Y otro tramo que se llame Dulce María Luinán, y otro que se llame Estudio Gómez Avellaneda. Por supuesto. Sería, bueno, sí. Es una idea. Sería fantástico. Lanzando, una de las cosas que también se dice, y que dices tú en esta entrevista, lamentablemente la historia de la República de 1902 a 1958 ha sido mal contada. Hay personajes que han sido maltratados, escamoteados y casi borrados del escenario nacional. ¿Cuánto daño nos ha hecho como nación el olvido? Bueno, la omisión. No hay, como dijo Eusebio Leal una vez, no hay revolución sin república, ¿no? Si la república no hubiera existido, no. Yo, por ejemplo, el otro día pasaba por el Parque de la Fraternidad y me detengo en el busto de Aldama, que está allí frente a su palacio. Sí. Y siempre yo recordaba que decía Miguel Aldama, benemérito de la patria. Ahora dice Miguel Aldama y le quitaron el benemérito de la patria. Pero es un título que le dieron, que tenía. Y a veces uno no sabe de dónde vienen las cosas y no sabe cuánto. Porque no todo el mundo fue ladrón, no todo el mundo fue asesino. No, o sea, y eso un poco hay que enaltecer lo que cada cual hizo en su momento, lo que pudo. El mismo Grau tiene posiciones antiimperialistas muy, muy interesantes. Como cuando le pide al embajador americano que le devuelva la base de San Julián, que se le había dado de San Antonio por la Guerra Mundial. Y entonces era muy inteligente cómo se firmó, decía, mi dictadura era estado de guerra. O sea, la guerra se había acabado, pero entonces ellos consideraban que el estado de guerra seguía. Pero estaba la Guerra Fría. Y entonces él le dice que se la tiene que devolver y el embajador americano le dice
que es inconcebible que ellos quisieron tanto por la independencia de Cuba, usted me pida esa cosa. Y Grau le dice, lo que es inconcebible que usted, que este despacho, que es el presidente de la República, que es del pueblo de Cuba, usted me diga eso a mí, porque el Caribe se tiñó de rojo con la sangre cubana, protegiendo los barcos que llevaban azúcar a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y se la devolvieron. Ahora me hizo eso recordar, y es una pregunta también, por supuesto, cuando hubo un periodo en que Martí no era el apóstol de Cuba. De pronto le pusieron el héroe nacional. Sí, claro. Pasó de apóstol, héroe nacional y volvió a ser el apóstol. Bueno, hay que decir una cosa. Yo tengo entendido que la primera persona que le dice apóstol a Martí es Quintín Bandera, que hizo mucho por rescatar el cadáver de Martí. Muchísimo. No pudo, pero hizo mucho. Después, entonces, bueno, habría que borrar la historia de Melchor Verás. Cuba, que hubiera sido de ti si hubiera dejado morir a tu apóstol. Claro. O sea, pero eso se da, por ejemplo, en las publicaciones. Se dio en las publicaciones. En las publicaciones, en muchas. Yo me acuerdo que yo entrevisté a Montané. Montané, que era una Sí, figura Montané, de claro. Montané, Jesús Montané, comandante, ayudante de Fidel. Y entonces él habla del apóstol. Y en la revista donde yo trabajaba querían quitar el apóstol. Y yo se lo dije a Montané, y me dijo, si lo quitan. Porque entonces, quitarlo no puede ser. Entonces, son cosas que son inconcebibles. ¿Por qué hay una tendencia a pensar, me imagino que de tanto repetirlo, mucha gente le da la impresión que nos ha dado la prensa y nuestras escuelas muchas veces, es que en cada casa cubana había un garito, había un casino de juego y que todas las cubanas eran prostitutas? Sí, eso era. ¿De dónde sale esa idea descalificadora de la cantidad de hombres y mujeres decentes y trabajadores que vivieron en Cuba en la época, llamémosle, republicana? Claro. Es que es absurdo, es absurdo. Por ejemplo, tú te encuentras escritores muy importantes de extranjeros que dicen, Cuba era para nosotros un garito, La Habana era para nosotros un garito. Bueno, no era así, no era así. Claro, siempre hubo. Sí. Bueno, yo sí me acuerdo. Había juego y había mafia. Yo me acuerdo que había. Sí, pero la mafia en Cuba era Batista. Uh-huh. Cuando se fue Batista se acabó la mafia en Cuba. Vaya, se acabó. Sí, pero habían entrado desde antes, ¿no? Sí, los primeros claro, habían entrado desde antes. Claro. Pero, por ejemplo, Sanssouci. Porque Luque y Luciano vivía por aquí, por Miramar. En 30. ¿No? Ahí en 30 y quinta. Bueno, tú sabes que vino cuando Grau. Cuando Grau, por eso entonces, digo. Cuando antes de Batista ya empezaron a colarse. Sí, no. Bueno, en realidad ellos vienen desde el año 32. Desde 33. 32, ya. 33. Y ya cuando Batista pero ya es Batista. Ya es Batista, estaba Batista. Es Batista coronel. Y Batista le da autorización a Lanqui de abrir el casino. En Cuba el juego era solamente en el Casino Nacional. Era donde único se permitía el juego de... Claro, había garito, había de todo. Pero el juego como tal era en el Casino Nacional. Después se abre el casino del Hotel Nacional, que lo abre Lanqui, autorizado por Batista, que era coronel. Ahora, después viene Luciano, en el año 46. Los Estados Unidos presiona a Grau para que lo saque del país. Grau dice que es un empresario, una persona que tiene sus papeles en regla, es un angelito. Pues. Entonces Estados Unidos le dice, bueno, si usted no lo saca, se suspende al país el envío de insulina. Ya eso es una cosa muy grave. Y entonces sacan a... Pero lo curioso del caso es que lo van a despedir Paco Prío, que era el cuñado del primer ministro, el sobrino de Grau, el sobrino casado, el sobrino político casado con la sobrina de Grau, que era comandante de la policía, que lo habían hecho comandante de la policía por casarse con la sobrina de Grau, y que es el hombre que se roba el brillante del Capitolio. Y entonces lo van a despedir y hay una polémica en el Senado porque Chivas quiere que lo saquen. Y entonces Paco Prío llega y le suena un trompón a Chivas y dice, esto te lo manda Luque y Luciano. Entonces se batieron a duelo. Porque hay que ver también la cantidad de políticos que se batían a duelo. Chivas se batió con Prío, con Carlos y con Antonio. Y entonces Chivas decía, no, Antonio no tiene, Paco no tiene honor. Con Paco hay que fajarse con una sevillana, con una caravaja, con una cuchilla, pero no espada. Y entonces da la cosa simpática que el maestro Rivas, que era el juez y era entrenador, le decía a Chivas, senador, usted lo que no puede es perder
de vista es la punta de la espada del contrario. Y Chival le decía, esto es problema del contrario, porque yo de ver no veo la punta de la mía. Entonces era un hombre muy miope, ¿no? Sí, total. Totalmente. Y todas esas cosas pasaban. Y votan a Luque y Luciano. Y sigue la mafia, pero fíjate que cuando triunfa la revolución, Lanqui está, porque esto es muy curioso, Lanqui tenía un amante que vivía frente al Hotel Sevilla, una muchacha joven que trabaja en el encanto, muy bonita, ¿no? Y entonces, bueno, yo me lo imagino que era muy bonita. Seguramente. Entonces, sobre todo porque él era muy feo. y él tenía su esposa aquí. Y ese hombre que era jefe de la mafia en Cuba tenía terror que la esposa se enterara que tenía un amante. Estaba aterrorizado con eso. Y entonces quería pasar el fin de año con la amante. Y entonces dice, ¿dónde puedo meterme que la mujer no vaya, ¿no? Que la mujer no aparezca? Y van para plaza. Y en el plaza se entera de que Batista había ido. Y ahí Lanqui empieza a recorrer los casinos para que recogieran el dinero y cerraran el casino. Y digo, cuando este pueblo se entere que Batista se fue, nosotros vamos a desear haber desaparecido también. Y entonces se llevan todo, algunos casinos cerraron, no fueron saqueados, otros no cerraron y fueron saqueados. O sea, esta es la historia. Y rápido, sí, porque hablaste de eso y de pronto me quedé. Y el diamante del Capitolio, ¿eso existió realmente? ¿Había un diamante del Capitolio? ¿Y dónde fue a parar el diamante del Capitolio? Bueno, el diamante del Capitolio, existió. Existió. Era un diamante que era, según se decía, de la corona del zar de Rusia, que fue sacado de Rusia. La cuestión es que el diamante le traía mala suerte a todo el que lo tenía. Se lo llevó un archiduque, lo mataron, lo dejaron ciego en París por robarle el diamante. Vino, el diamante lo trajo un hombre que se llama Di Stéfano, porque se lo pidió la mujer de Zayas. Cuando él viene con el diamante, que le dice que son 14,000 pesos. De Zayas el presidente. De Zayas el presidente, la primera dama. La mujer no quiere, dice que es muy caro. Y entonces se tiene que quedar con el diamante y empieza a padecer problemas. Desde que tenía el diamante empieza a padecer problemas, lo asaltan, lo secuestran para que robarle el diamante. Bueno, en fin, le daba mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. La cuestión es que entonces cuando se está haciendo el Capitolio, Carlos Miguel de Céspedes, que era un hombre del aparatoso, decide que el kilómetro cero de todas las distancias de la isla se marque con el diamante del Capitolio. Que hay un diamante debajo de la aguja de la cúpula ante la Estatua de la República y compran el brillante. Los obreros del Capitolio y los técnicos hicieron una colecta, una ponina de 9,000 pesos. Y Carlos Miguel puso de su dinero los 3,000 pesos que faltaban y se puso el brillante. En el año 46, el brillante desaparece. Lo habían empotrado en una casa de París, habían venido unos joyeros, lo habían metido en un no sé, era irrompible aquello, no se podía robar, pero se lo robaron en minutos. Entonces, se robaron. Y entonces, según dicen, el brillante, que se lo había robado Pablo Suárez Aróstegui, según dicen, que era el sobrino, casado con la sobrina de Grau, se lo vende a Alemán, le da 5,000 pesos porque devuelve el brillante. Y Alemán lo lleva en un cartucho, se lo lleva al presidente. ¿Qué pasa después? Que a Carlos, a este hombre, Pablo Suárez, regresa en un lado y lo cogen en el aeropuerto y le dan una mano de golpe y una pateadura, que por poco lo matan. Y entonces no lo dejan entrar más en Palacio. O sea, que parece que ahí viene la cosa. Ahí viene la cosa. Bueno, pero no existe el diamante, ahora mismo no está ahí, es lo que quiero decir. No existe ese diamante. ¿Existió hasta qué año? ¿Hasta que se lo robaron y se acabó? No, lo volvieron a poner. Ah, lo volvieron a poner. Pero el mismo diamante o un pedazo de cristal de... No, el mismo. El mismo. Ya. El mismo. Bueno, entonces dejemos la historia del diamante. Lo que sabemos es que ahora mismo no está el diamante ahí. ¿Sí? Yo lo vi. ¿Ah, sí? Sí, yo lo vi hace años, ¿no? Sí, cuando era niño, que yo fui al Capitolio. Sí, pero tampoco tú eres un hombre que tú no tienes 100 años. No. Parece que tienes 120 por las cosas que escribe. O sea, por lo que escribe. Por aquí creo que lo dice alguien que me dio mucha risa. Que dice, cuando habla de sucesos tan lejanos, Don Ciro, por supuesto, resulta tan convincente que parece haberlos vivido. Por eso digo que el verdadero Ciro Bianchi Ross tiene más de 120 años. Eso es Norberto Codina. ¿Esto es de Norberto Codina? Norberto Codina. Bueno, Saruki entonces dijo, su manera exhaustiva de investigar
llena los agujeros negros de nuestra memoria y enriquece enormemente los conocimientos históricos, Sí. particularmente los de una historia no contada. Sí. ¿Cuántos libros tú tienes publicados? Yo siempre pensé que el destino del periodismo es el libro. ¿No? Siempre lo pensé. El periodismo no puede quedarse en el periódico, no puede quedarse en la revista, porque eso es perecedero. Pero cuando es literatura, porque este periodismo informativo de que No, esa noticia, se hicieron eso no. 18.000 toneladas de papa. Eso no va para ningún sitio. Pero el periodismo que sea la crónica o la buena entrevista o el reportaje, ¿no? Siempre. Y entonces yo hice, cuando yo empecé en la revista Cuba, dije, voy a hacer una serie de escritores, de entrevistas con escritores, grandes escritores. Entrevisté a Lezama, entrevisté a Cintio, a Eliseo, a Samuel, a Ujier, o sea, una serie de... Y esto me da un libro, y efectivamente fue un libro. Después la cogí con los escritores latinoamericanos, Cortázar, García Márquez, Nelida Piñón, Benedetti, etc. Otero Silva, hice otro libro, y así fui compilando los libros. Esa es la cosa. Ahora, con las crónicas me pasa lo mismo. Date cuenta que uno escribe, yo escribo 52 crónicas al año, más lo que escribo para otro lado. Siempre hay cosas que contar. O sea, siempre hay cosas que contar. Hay una cosa, a veces tú dices, bueno, cuando tú revisas los grandes, estoy hablando de Carpentier, de Julián de Casal, de Nicolás Guillén, tú ves cómo repiten. Y a veces uno también tiene que hacer sus cosas. ¿Qué vas a hacer? Pero no, por lo general siempre hay cosas que contar. Hay unas cosas que yo quería preguntarte porque no tengo a quién preguntarse, en la realidad. Tengo que aprovechar que te tengo aquí. A mí me da mucha risa cuando, por ejemplo, dicen que la guayabera es la prenda nacional y el danzón el baile nacional. No existe eso. Eso es absurdo. Eso es maniqueo, eso es una cosa... Tú sabes que mi mujer y yo hicimos el Museo de la Guayabera de Santi Espíritu. Sí, yo sé. Donde hay guayabera de 100 y pico de guayabera. Sí, a mí me han pedido varias veces una mía, pero yo no tengo guayabera, nunca he usado. Claro, hay gente que no la usa. Fíjate que yo di una conferencia que se llamaba Verdad y Mentira de la Guayabera. Porque son tantas las mentiras que tú te quedas frío. Un poema de supuesto de Cucalambé. Fuiste guerrera Mambisa. ¿No? Sí, Cucalambé desaparece en el 62, no había mambises. O sea, los mambises, cuando tú revisas toda la iconografía de las guerras de independencia, no hay nadie en Guayabera. Conchita, ¿cómo se llamaba? Una tía de Cintio Vitier, que cosió para Menocal y cosió para los generales del Ejército de Libertad, nunca cosió Guayabera, siempre hizo chamarreta. O sea, no existe la... Y otra mentira es que hay una ley que la guayabera se declaró prenda nacional. Eso es mentira, como el danzón, tampoco existe. Tampoco existe. No hay una la ley. guayabera es una prenda muy elegante. Claro, Una cosa es que sea una prenda muy elegante, porque yo veo hay gente que les queda la guayabera. No, es una prenda que se adapta a nuestra manera de sudar. Claro. Entonces, no es lo mismo un traje que la guayabera. Y ahora que se considera prenda de protocolo, pues entonces tú puedes ir con guayabera a cualquier lado. Tú has sido profesor. Es decir, ¿cómo se transmite un conocimiento que tú has adquirido de una manera tan empírica, tan espontánea? O sea, porque todos estos intereses es porque habitaban en ti. O sea, tú has llegado a todo esto, incluso a este libro, que es otra edición, Contar a Cuba, una historia diferente. Todo esto, ¿cómo se enseña? O sea, como profesor, ¿qué tú enseñas? Pues tú no vas a enseñar periodismo de manera pura y dura. No, bueno, mira, yo fui profesor de la universidad mucho tiempo. Yo nunca fui a la clase sin preparar la clase. Es decir, yo fui a la universidad en una época en que la decana, que era Magali García Morey, quiso llevar periodistas en ejercicio a dar las clases. Yo creo que eso es muy importante porque yo te puedo transmitir quizás la teoría, ¿no? Sí. Que tú, por otro lado, te puedas aprender leyéndola en tu casa, pero yo te puedo transmitir una experiencia que te pueda ser útil a ti. Si yo te cuento a ti cómo yo entrevisté a García Márquez, por ejemplo, que entrevisté en un baño en la Mesón, de esa calle, todos los baños cubanos tienen una mesita afuera donde era propina, y ahí nos sentamos y ahí se la entrevista. O sea, son experiencias que uno puede transmitir, sí, y que el muchacho puede captar, ¿no?
y después hacer lo que puede hacer. Un muchacho puede nacer con la intención y con el deseo de ser periodista o de escribir crónica, o eso forma parte es que no sé, del ADN, del genoma. Mira, chicos, el problema, en el caso mío, es que yo, en mi casa, siempre se reverenció a los grandes periodistas cubanos. Siempre se distinguió mucho, pero a Vasconcelos, ¿no? Nunca cada vez que se hablaba de Vasconcelos, la pluma de oro del periodismo cubano. Se hablaba de toda esta gente de una manera muy encomiástica. De Mañán, ni hablar. Claro. Mañana, después de Mañán no había más nada. Hay una frase de Mañás que está en Estampa de San Cristóbal, que dice Mañás: asombra la ejemplaridad del heladero. ¿Te acuerdas del heladero? Sí, del heladero. Que empuja y suena a la vez, en un país donde tanto quieren sonar sin empujar. Y una verdad increíble. Y entonces todo eso te va llenando, ¿no? Si eso tú le sumas las lecturas, el interés por las revistas. Yo siempre tuve mucho interés por las revistas, por la bohemia, de ver la bohemia, sobre todo la farándula pasa con las muchachas intrusas, ¿no? Que siempre yo creo que ahí viene de ver la revista por detrás para adelante. Y entonces siempre me interesó eso. Y entonces siempre fue la consecuencia lógica de todo. Está claro. Ahora, hoy tú viniste con tu esposa y me habló de unos perros. Sí. Bueno, eso fue rápido. Mientras a ti te maquillaban, yo estaba inventando averiguar. Tenemos dos perros. Uno se llama José Semí, como el personaje de Paradiso de Lezama, y la otra se llama Diabla, que es una perrita que lleva a casa. Se metió en casa, la tratamos de sacar, pero no se quiso ir. Y entonces pues, nos dimos cuenta que era ciega. Y entonces ya tú sabes, nos quedamos con ella y se ha hecho dueña de la casa. Bueno, Ciro, debo decirte que he tenido una entrevista con... Si esto se llamara una entrevista, que yo creo que esto ni entrevista es, esto fue una conversación entre dos personas, un curioso y un buen respondedor. Fue un gusto para mí y me he estado todo el tiempo con una sonrisa en el rostro. Qué rico entrevistar gente que sabe mucho y que sabe cómo decirle a la gente que sabe. Yo también soy una persona que me gusta que me hablen, como tú lo decías, con el lenguaje de los taxistas, de los bodegueros y del pueblo. Muchas gracias, muchísimas gracias por haber venido.